precisamente a la medianoche de hoy entra a regir el arancel del 10% que el presidente Donald Trump impuso a los productos colombianos y de decenas de países que exporten a ese país. Nos vamos con Henry González. Henry, en el caso puntual de Colombia, recordemos cuáles son las afectaciones, pero también cuáles son esas estrategias que ya comienzan, ¿no?, a enrutar para poder enfrentar esta situación. Ana Milena, muy buenas tardes. Así es, mire, el pago de un arancel para los productos colombianos es algo que no se veía desde el año 2012, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con el arancel que impone desde mañana el gobierno de Donald Trump, nuestras mercancías exportadas deberán pagar un gravamen del 10% al momento de entrar a sus puertos o a sus aeropuertos. Veamos entonces las cifras para recordar. En total son 14.336 millones de dólares que costaron o valieron, sumaron las exportaciones colombianas el año pasado. Son más de 11.000 partidas arancelarias. Los empresarios que en algún momento creen que este arancel pudiera ser objeto de negociación con el gobierno de Estados Unidos. Claro que aquí hay muchísimas mercancías que no todas se van a ver afectadas por este arancel. Por ejemplo, el año pasado exportamos combustibles y minerales por 5.700 millones de dólares. Esos aparentemente no se verán afectados por el arancel. Pero de ahí para abajo, por ejemplo, piedras y metales preciosos, plantas vivas, café, té, yerba mate, frutos comestibles, materias plásticas, preparaciones alimenticias, calderas y máquinas, prendas y complementarios de vestir y muchos otros productos que en realidad son, como vemos, cientos o miles de millones de dólares exportados, sí se verán afectados. Así que los empresarios, los exportadores en Colombia creen que todo esto podría ser materia de una negociación con Estados Unidos, pero también empiezan a analizar y preparar estrategias para capotear la situación, que no es fácil, dado que la medida de Trump desató una guerra mundial comercial que va a trastocar todos los flujos de mercancías que se veían y se venían dando en el mundo durante los últimos lustros. De esa renegociación aparente del arancel y de algunas de esas estrategias nos habla Javier Díaz, el presidente de Analdex. Hay que entender que estos aranceles son un instrumento de negociación de Trump. Y entonces él va a decir: usted quiere que yo le quite esos aranceles, venga, nos sentamos a la mesa y negociamos. La pregunta es, ¿en qué orden vamos a estar en la fila? Es cómo las empresas se preparan. Ya hay algunos que no se han quedado quietas. Yo les contaba en el pasado cómo una empresa logró adquirir materia prima de los Estados Unidos para el tema de aluminio y de esa manera lograr eludir el arancel, o están cambiando materiales como el PVC en vez del aluminio. Ahora, ¿cuánto le puede costar a las 3.000 empresas colombianas que exportan a los Estados Unidos ese arancel del 10% que toca pagar a partir de mañana sábado? Pues la cuenta fácil es que si exportamos 14.300 millones de dólares a Estados Unidos, pues el costo sería de unos 1.400 millones en un año. Pero el presidente de Analdex nos dice que la cuenta no es tan sencilla, porque al desatarse una guerra comercial generalizada en el mundo, todo se va a trastocar, muchas cosas cambiarán de rumbo, surgirán nuevas estrategias, hay que ver qué decisión toman también los importadores en Estados Unidos y los consumidores. Y seguramente Colombia tendrá desde ahora mayor o menor competitividad que otras naciones, dependiendo también de lo que hagan esos otros países. Piense usted en el aguacate Hass, donde México es un gran exportador a los Estados Unidos y nosotros estamos tratando de morderle una participación a ellos en el mercado de los Estados Unidos, pero ahora van a tener la ventaja del 0% arancel para ellos y del 10% para nosotros. Y esa misma situación ocurre en frutas, en pulpa de frutas, en vegetales. Entonces estamos viendo cómo eso nos puede afectar. Y lo otro es cómo reaccionan los compradores en los Estados Unidos frente a los nuevos aranceles. Tanto el consumidor final como los importadores, los mayoristas, van a colocar las órdenes, van a aceptar ese nuevo arancel, van a disminuir la cantidad de pedidos. Eso no lo sabemos todavía.
Y en últimas, también hay que esperar las decisiones del gobierno colombiano. Los expertos se preguntan, por ejemplo, ¿habrá subsidios a las empresas? ¿Se intensificará la búsqueda de nuevos compradores internacionales para nuestros productos colombianos? ¿Se logrará algún acuerdo entre los dos gobiernos en torno a este arancel? ¿Qué tanta resiliencia tengan nuestros exportadores? Todo esto está por verse, así que hay que esperar a que estos movimientos se decanten y se pueda diseñar mejor la estrategia para salir adelante. Henry, gracias. Y en medio de la guerra arancelaria, más de 100 productos colombianos pueden tener una oportunidad de crecimiento en el mercado internacional, especialmente en el estadounidense. En una tensión comercial no hay ganadores, somos todos perdedores. Esto genera una incertidumbre. Pese a este panorama desatado por la guerra arancelaria, desde la Cámara de Comercio Colomboamericana buscan las oportunidades que en medio del caos nuestro país tiene para promover sus exportaciones. De hecho, se tiene una lista de 101 partidas o productos colombianos que en anteriores presiones entre Estados Unidos y China aumentaron su colocación en el mercado estadounidense en un 44%. Es el caso de los textiles. Y otros países grandes proveedores de textiles son con aranceles por encima del 35-40%, donde le abre una oportunidad a Colombia en temas relacionados como ropa de control, tema de ropa deportiva, ropa de trabajo, vestidos de baños. También comparado con los asiáticos, Colombia podría tener ventajas en aluminios y ventanas. Hay otros países como China que tiene el 34%, en Europa es del 20%, y eso abre la posibilidad de que Colombia pueda entrar a otros estados con productos y abarcar más participación. Pero el sector agrícola tiene un panorama más agrio que dulce, pues México ofrece productos parecidos a los colombianos y está más cerca y con un arancel cero frente a Estados Unidos. Estamos viendo la preocupación de sectores de productos como el aguacate, frutas, pulpas, donde México no tiene un arancel del 0%, no entra con ningún arancel. Colombia tiene un arancel del 10%, lo que hace que México pueda presionar a bajar precios. Mientras el café, la calidad de nuestro café, que es superior a todos los demás y que tiene una ventaja frente a otros en el consumo a nivel de Estados Unidos. Hay un punto importante y es que dentro del mercado total, Vietnam es un participante que viene creciendo en café robusta, donde tiene un arancel del 46%. En todo caso, para AmCham, la producción de estos elementos con oportunidades en el mercado internacional debe aumentar para balancear las posibles pérdidas en exportaciones que tengan otros productos. Y el mundo está prácticamente en medio de una guerra comercial entre las dos principales potencias económicas. China anunció sus propios aranceles contra Estados Unidos hoy, mientras que Trump defiende sus decisiones y sugiere más medidas. Regresamos con usted, Juan Camilo Merlano. ¿Cómo ha reaccionado el presidente de Estados Unidos? Catalina, está reaccionando en dos sentidos el presidente Trump. Primero, ante la caída estrepitosa de los mercados en Estados Unidos, está diciéndole a los inversionistas que es tiempo de invertir en los Estados Unidos si se quieren volver verdaderamente ricos. Y por el otro lado, le está advirtiendo a China que cayeron en pánico, que hicieron lo único que no debían hacer. Escribe varios trinos el presidente Donald Trump, quien se encuentra en este viernes en su club de golf en Florida. Desde su campo de golf en West Palm Beach, el presidente Trump observa los desarrollos de la guerra comercial que desató y que se escaló durante la madrugada con el 34% en aranceles retaliatorios que China impuso a todos los productos estadounidenses. Como si se tratara de un juego de cartas, Trump sugiere que esto apenas comienza. China hizo una mala jugada, entraron en pánico, lo único que no pueden permitirse hacer. Las tarifas son un golpe sensible a los 143.000 millones de dólares que exporta Estados Unidos a China al año, que encabezan las semillas y granos con más de 25.000 millones de dólares, los semiconductores y otros componentes con 11.200 millones de dólares, petróleo y gas con 11.000 millones, productos farmacéuticos, entre otros, de acuerdo al Consejo Empresarial de Estados Unidos y China. Esos aranceles de China entrarán en vigencia el 10 de abril. Los de Estados Unidos, también del 34% y que precipitaron la retaliación china, entrarán en vigor el 9 de abril. Una sacudida al mercado global que el jefe de la diplomacia estadounidense justifica. Necesitamos volver a una época en la que seamos un país que pueda fabricar cosas y para ello tenemos que restablecer el orden comercial global. Pero en medio de esta guerra comercial y del desplome de mercados, Estados Unidos hoy tuvo una noticia positiva.
el informe de creación de puestos de trabajo del mes de marzo. Por encima de las expectativas, se crearon 228.000 puestos de trabajo cuando se esperaban 140.000. La Casa Blanca hoy saca pecho por esas cifras que son del mes de marzo y no alcanzan a medir los efectos de los aranceles sobre las industrias, que pueden ser negativos, de acuerdo al presidente de la Reserva Federal. Nos enfrentamos a un panorama muy incierto con riesgos elevados tanto de mayor desempleo como de mayor inflación. El presidente Trump le pidió a través de sus redes sociales al presidente de la Fed que es tiempo de bajar las tasas de interés y dejar los juegos políticos. Sobre todo el presidente Trump está escribiendo a esta hora a propósito de TikTok y de China. Dice que quiere llegar a un acuerdo con TikTok, pero está añadiendo que ha firmado otra orden ejecutiva para que TikTok continúe operando otros 75 días en los Estados Unidos. Recordemos que si no es de propiedad de una empresa estadounidense no puede operar. Y añade, esperamos trabajar de buena fe con China, sobre quien entienda no está muy feliz con nuestros aranceles recíprocos, pero que son necesarios para un comercio justo y balanceado. Juan Camilo, y pues como se preveía, este ha sido un viernes muy convulsionado en los mercados del mundo y el dólar está disparado no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. Eduardo Hernández, ¿qué dicen los principales indicadores de los mercados y qué está pasando con el dólar? Hola Ana Milés, sí, ha sido una jornada de muchísima incertidumbre mundial en los mercados y esa es la razón por la cual pues estamos viendo un dólar que está absolutamente disparado, un 0,57% en el mundo y evidentemente lo vemos también de una manera muy marcada en Colombia, con un aumento del 3,37%, se cotizaba hace algunos minutos a 4.298 pesos, es decir, 140 pesos adicionales, pero alcanzó a estar a lo largo de la mañana por encima de los 4.300 pesos. La Bolsa de Colombia, el índice Colcap, ha tenido reducciones de 2,39%, pero vemos también una caída nuevamente en este segundo día después de los anuncios de Trump en las bolsas de los Estados Unidos. El Dow Jones por debajo del 3%, casi 4% negativo, el Nasdaq 4,61% negativo y el Standard & Poor's 500 4,53% negativo. Interesante lo que está pasando con las empresas en los Estados Unidos. Por ejemplo, vemos lo que ocurre con Nike, que en la última jornada, recordemos, tuvo una caída casi del 15% en su acción. En esta está teniendo una leve recuperación del 5,38%. Pero si vemos lo que pasa, por ejemplo, con otras compañías como Tesla, siguen profundizando su caída, llega al 9,53% en terreno negativo, lo mismo que Apple en 5,11%. Y demos un vistazo a lo que está pasando con bolsas en el mundo. En Europa, por ejemplo, vemos la bolsa de Madrid con el menos 5,77%, la de Londres menos 4,95% y el DAX de Alemania, una de las bolsas más importantes de Europa, que tiene un comportamiento a esta hora del 4,66% también en terreno negativo. Las de Asia han tenido una menor reducción que en la última jornada, pero sigue siendo importante. El Nikkei de Japón 2,75% en terreno negativo, la bolsa de Shanghai en 0,24% negativo y esta que representa el SCI 1000, las 1000 empresas más importantes de la China con una caída de 1,18%, una caída impresionante en esta jornada en el precio del petróleo. En su referencia Brent cae 6,90% y en la referencia WTI cae un 7,75%. Pues respuesta a los anuncios que hace China, básicamente que nos ha metido en una guerra comercial y que genera enormes incertidumbres en el mundo. César Pavón, que es director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, atribuye a eso, por ejemplo, lo que está pasando hoy aquí en nuestro país con el precio del dólar. Usualmente cuando hay esta gran incertidumbre, este inicio de guerra comercial, pues los activos refugio y lo que los inversionistas siempre tienden a ver es el oro, que ha venido pasando en las últimas semanas. Lo cierto es que el oro se está valorizando y hoy lo que podemos estar viendo es que el dólar se puede estar fortaleciendo. El dólar venía perdiendo fuerza en los últimos días, pero en la medida que vemos una gran incertidumbre, una aversión al riesgo cada vez más pronunciada, por supuesto, yo creo que los anuncios de China hoy impactan a todo el mercado. Eso puede estar generando esta nueva ola de fortaleza del dólar.
La teoría del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es básicamente que se está atravesando en este momento por un terreno pedregoso, pero que seguramente habrá buen puerto. Escribió en su red social en las últimas horas: a los muchos inversores que llegan a Estados Unidos e invierten grandes cantidades de dinero, mis políticas nunca cambiarán. Este es un gran momento para hacerse rico, más rico que nunca. ¿Qué de cierto hay en todo esto? Pues sobre este tema hemos consultado a Orlando Santiago, que es analista y gerente de Fénix Valor, y esto nos dijo. El presidente Trump lo ve como que él hace movidas y que nadie hace nada. En ese escenario, por supuesto, Estados Unidos aumentaría, elevaría los aranceles, elevaría sus ingresos y eso se beneficiaría en la sociedad americana. Pero como el mundo no se va a quedar con las manos quietas, lo que va a producir es inflación, incluso puede producir lo contrario, más pobreza o más dificultades, porque si hay incremento de precios, no importa que usted sea millonario o que usted sea una persona de escasos recursos, a todos la inflación nos pega por igual. Por ello, creo que esto tiene más de resultado utópico que de real. Y seguramente muchos pensando en la posibilidad de que esta sea una oportunidad para comprar barato y después vender caro en los mercados de valores. Pues dice Orlando Santiago que este es un momento de demasiada incertidumbre, que no es seguro que aquellas compañías que se están desvalorizando puedan eventualmente recuperar el terreno perdido, así que es un momento de mucha prudencia en los mercados del mundo. Así es, Eduardo, gracias. Y los aranceles impuestos por Estados Unidos también tendrían un impacto en el colombiano de a pie, por ejemplo, en el encarecimiento de productos de marcas como Apple, Nike y Levi's que se producen en China o Vietnam y luego regresan a Estados Unidos para comercializarse en otros países. La guerra comercial de aranceles desatada por Estados Unidos tendría impacto en el bolsillo de los colombianos desde varios escenarios. Teniendo en cuenta las cadenas de suministros y según un análisis de la Escuela de Negocios de la Universidad Central, en China hay muchas plantas de producción de empresas de Estados Unidos y luego esos productos se comercializan en otros países como Colombia. Por ejemplo, Apple compra partes para producir los teléfonos en países como Taiwán. Luego, esto se envía a la planta de producción en China, donde se realiza todo el ensamblaje. Después sale el producto final y se despacha con destino a Estados Unidos y otras partes del mundo. Teniendo en cuenta esto, estos productos tecnológicos que se fabrican en China o Vietnam, con los nuevos aranceles entre el 34% y el 46%, los precios finales podrían subir entre un 20% y un 40% en Colombia si se importan desde distribuidores en Estados Unidos. Apple, Nike, Levi's, ¿sí? Resulta que esas marcas estadounidenses, ¿sí? Como las que les acabo de mencionar, fabrican gran parte de sus productos, incluso de los materias primas, en China o en Vietnam. Entonces, estos nuevos aranceles van a hacer que esos costos de producción aumenten y esas empresas trasladen ese costo al consumidor final, es decir, a nosotros. Otro de los efectos en Colombia se daría en los productos que se compran en plataformas chinas que están en auge, como Temu, Shein, Ali, entre otros, y que pasan en algunos casos por Estados Unidos. Se pueden encarecer por el cobro de los aranceles o, por el contrario, el gigante asiático podría enviar todo directamente a Colombia. En este ambiente global tan inestable es probable que el dólar suba y por otras razones se encarezcan las importaciones desde Estados Unidos o desde cualquier otro país, ¿sí? Y que puedan afectar al consumidor colombiano. Aquellos productos chinos que no logran entrar a los Estados Unidos porque la demanda se cae o porque el arancel no les da, muy seguramente vamos a ver la presencia de productos chinos y de productos de aquellos países con aranceles altos a precios muy bajos. Textiles y calzado, también producidos en Asia, podrían subir en Colombia entre un 25 y un 40%, según el canal de importación. Pues el gobierno colombiano se pronunció nuevamente sobre los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos. Esta vez lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Leonel Quintana, buenas tardes. ¿Habló el ministro de alguna estrategia para enfrentar este nuevo panorama comercial? Buenas tardes. Dijo que la mejor manera de enfrentar esta medida es fortalecer la economía interna de nuestro país. El ministro también dijo que esta es una estrategia proteccionista de los Estados Unidos y que se vienen días muy turbulentos para todo el mercado. En el 18º Congreso de Asofondos, el ministro Ávila Plaza señaló que se vienen días de turbulencia para el mercado por los aranceles del 10% para Colombia y cuestionó la medida de Estados Unidos. Seguramente vamos a tener unos
unos días de turbulencia, pues obviamente desde que el gobierno de los Estados Unidos arrancó con esta estrategia proteccionista de aranceles, produjo inmediatamente una turbulencia grande en el mercado. Esperamos que se calme un poco. El gobierno advierte que la economía debe fortalecerse para enfrentar la decisión de los Estados Unidos. Nosotros hemos insistido en que la principal manera de reaccionar frente a ese proteccionismo es avanzar en el crecimiento económico interno nuestro, consolidar nuestro mercado interno, consolidar también una senda de crecimiento suficientemente sólida y garantizar también la visión un poco menos centralizada en un área del mundo y pensar en una visión mucho más estratégica de actuación sobre muchos otros escenarios en el mundo. El ministro de Hacienda insistió al Banco de la República para bajar las tasas de interés. Tenemos que garantizar una economía con mucho mayor dinamismo, con mucho mayor crecimiento, con mucho mayor desarrollo, y para apuntar a ese objetivo es fundamental que el Banco de la República nos acompañe reduciendo las tasas de interés para que la economía fluya de una manera mucho más acelerada y sobre todo que los sectores productivos en el país puedan fortalecerse, porque solamente con una economía fuerte podemos enfrentar esa nueva era de proteccionismo que inauguró el gobierno de los Estados Unidos. Para el Ministerio de Hacienda, la economía del país se recupera pese a la volatilidad y tensión que dejó la pandemia por el COVID-19.